Arrancamos ya con el resumen imposible de hoy. Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 4 de septiembre, el presidente Milei, luego de su acto petit, boutique, minimalista, ya se fue rumbo a Estados Unidos a reunirse con un flor de chanta, al punto tal que es un ex lobo de Wall Street inhabilitado para hacer todo tipo de actividades financieras y recomendaciones y consejos al respecto. De por vida, ¿eh? De por vida, imagínate. Que en Wall Street te prohíban de por vida tener actividades financieras, tenés que ser un... Michael Douglas hizo de él. Wall Street, en la película, En la literalmente. película, claro. Era el malo de Wall Street. Claro. Inspiró el personaje que hace Michael Douglas. Hacia allá va Milei, pero mientras tanto, hoy, otro mal día para Milei. La oposición tumba el veto de emergencia en discapacidad en instantes y limita los DNU. El Senado está sesionando este jueves con dos temas claves. Insistir en la ley de emergencia en discapacidad que ya había aprobado el Congreso, que Milei vetó, que ya la Cámara de Diputados, la semana pasada fue, ¿no? La semana pasada fue, que le tumbó parcialmente el veto. Sí. Hoy completa con el Senado. Y debatir una reforma de la ley de DNU que recorta el poder presidencial. La oposición necesita los 2/3 para voltear el veto, lo que sería un golpe inédito al gobierno, el primero en 22 años, desde el año 2003 que esto no sucede, es muy poco habitual. Por lo general está todo diseñado para que el poder que tiene el Poder Ejecutivo, el presidente, sea de tal manera que prácticamente sea imposible que le tumben un veto a un proyecto de ley. Bueno, algo ha cambiado en los últimos meses en el sistema político, se ha ordenado de otra manera y la oposición ya consigue hoy entonces un hecho inédito, insisto, no solo en el gobierno de Milei, sino desde el 2003 a esta parte, y el oficialismo enfrenta un escenario difícil que se complejiza todo el tiempo. Por donde mirás hay un lío para el gobierno, realmente es impresionante, sin exagerar es el peor momento del gobierno. Lo que pasa es que lo hemos dicho tantas veces. Sí, que parece mentira, es Patocito y el Lobo, ¿viste? Pero es que solo empeora. La semana pasada decíamos la peor semana del gobierno. Esta es la peor semana del gobierno. Y veremos No la semana que sabemos la que viene. viene. Sí, Si claro. no es la peor incluso del gobierno, porque la pendiente es verdaderamente muy compleja. Bueno, por otro lado, en julio la ley de discapacidad se aprobó en el Senado con 56 votos. Y en diputados el veto ya fue rechazado por amplia mayoría. Tiene unos numerazos, me parece, la oposición hoy en el Senado. Diría Tauche. ¿Qué dijo Atauche? No, numerazo. Numerazo, cuando no pude leer el número. Tenés razón, claro. Cuando no sabía qué número era. Bueno, la reforma a la ley de DNU plantea que para quedar aprobado un DNU tiene que tener el aval de ambas cámaras y fija un plazo de 90 días. De lo contrario, el DNU cae. Esta es otra de las reformas que están impulsando desde la oposición. También para limitar un poco el poder de Milei. Y a su vez, si una sola cámara lo rechaza, también queda derogado. Viste que hasta ahora un DNU lo tenían que rechazar sí o sí las dos cámaras. Bueno, están cambiando eso. Y también impide que abarquen algunas materias como, por ejemplo, aquel mega DNU inicial del gobierno de Milei, el decreto 70-2023, que está vigente, de hecho, todavía, justamente porque tuvo rechazo en Senado, pero no todavía en diputados. La sesión es presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarroel está a cargo, damas y caballeros, de la presidencia. En este momento la presidenta de la Argentina es Victoria Villarroel por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos. A ver, ¿qué está pasando ahora en vivo? ¿Quién está hablando? A ver, Marcelo Lewandowski. A ver qué dice. Para llevarlos a un instituto, para que tengan una sociabilización imprescindible, necesaria para progresar en sus vidas. No es lo mismo aquel que queda recluido en su hogar que aquel que puede ir a una escuela, a un instituto que lo capacite, a ejercer alguna actividad laboral. Y como Españolo decía que se encargue la familia, bueno, la familia a veces no tiene esas condiciones y necesita... Ahí está hablando el senador Marcelo Lewandowski, ex periodista deportivo. Sí, claro. Santafesino. Comentarista del Fútbol para Todos. Comentarista del Fútbol para Todos, la época del Fútbol para Todos, correcto. Bueno, ahora es como también medio el momento de cada uno, ¿no? Eso es lo que tiene también el Congreso. Porque la verdad que si ya la oposición hoy tiene los números para insistir con la ley de emergencia en discapacidad que ya aprobó el Congreso, que vetó Milei, veto que le rechazó la Cámara de Diputados y que hoy se termina de caer en el Senado,
Muchachos, avancen. Los Con discursos- todo respeto, pero ya están los números, está Son listo, todos está los todo mismos. listo. Voten, le rechazan el veto, es noticia, se terminó la historia y listo. Pero se ve que, bueno, también hay una cosa ahí medio de cada uno su momentito. Quieren aprovechar su momento. Los 7 minutos de cada uno. Esos feeds de Instagram no se llenan solos también, ¿no? Pero mirá si en el transcurso de la tarde pasa algo, alguien dice algo de más, no sé, de repente se genera alguna suspicacia y de repente se te cae el número. Sí. Perdés la Es un oportunidad. riesgo, sí. Si ya a esta hora tenés el número, adelantá y votá. Pero bueno. Además, en los discursos que estamos escuchando, verdaderamente esto es sin ánimo de faltarle el respeto a nadie, son los mismos de siempre, porque ya esto se se trató este trató tema. muchas veces. Claro. O de última, que hablen los jefes de bloque. Eso es lo que pensé que iba a Y otra pasar historia, ¿no? esta mañana cuando arrancó la sesión. De repente, estábamos mirando el monitor y sin sonido lo estábamos viendo luz todo. Después Mayans, dije, bueno, se pusieron de acuerdo. Bien, dije. Vamos al frente. Pensé yo, dije, se pusieron Claro. de acuerdo. Hablan los titulares los presidentes de cada bloque y listo, se vota. No, primero estuvieron todo un rato largo con las cuestiones de privilegio, que es ese momento de agenda libre, como la apertura de los programas, ¿no? Viste, como bueno, un poquito de cada cosa. Boludeamos el boludo del principio. Claro, y después van, ¿no? Pero bueno, a tal punto, el boludeo, el chiste, el biribiri, es parte de la sesión, que el jingle de Gelatina, Alta Coimera, Sí. llegó, ni más ni menos, damas y caballeros, que al recinto No. del Senado de la Nación. ¿En serio? No puedo. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Alta Coimera, Karina es Alta Coimera. ¿Lo cantó? Y la verdad que tienen razón. ¿Hasta dónde llega el chiste? ¿Hasta dónde llega el chiste? Yo pensé que le iba a decir. Pero no lo cantó. No lo cantó, le tiró el... Para mí que se dio el gusto. Lo Ese. pensó y dijo, che, Capaz que era una voy a apuesta, joder, ya ¿eh? está. A que no cantó Alta Coimera en el recinto hoy. No, para mí es compañero como, de bloque. yo la veo más como, me doy el gusto. Como me decía Pedro hoy, ya en la fábrica de jingles de Gelatina, el chiste más largo de la historia, ¿no? Porque ya vienen... Claro, Sí. o sea, la fábrica de jingles ya la era fábrica un en chiste. general, ¿no? Claro, ya un chiste que perdura, que sigue. Bueno, mientras tanto, Mayans pidió el juicio político para la ministra Patricia Bullrich. El jefe de la bancada peronista del Senado, José Mayans, antes de ingresar a la Cámara, pidió que en diputados se dé inicio al proceso de juicio político para Patricia Bullrich. Todo esto por la denuncia de los últimos días en la justicia federal en la que se pidieron allanamientos a periodistas. A ver qué dijo Mayans. Obviamente que lo de la ministra de Seguridad, un desquicio total. Yo creo que debería hacerle juicio político y destituirla a la ministra. ¿Verdad? Porque, primero, por amenazas, abuso de poder, acusaciones infundadas a 2 periodistas o a 3 periodistas, tratando de amedrentarlos. Pero es gravísimo el tema, porque les acusa de terroristas, aliados con el narcotraficante, con los narcotraficantes. Después también la otra acusación es que son espías, que no son periodistas. Y aparte ligados con servicios de inteligencia rusos, espías, de la KGB soviética le faltó y el superagente 86, porque la verdad que la barbaridad que dijo no tiene nombre. Pero no tiene ningún fundamento todo lo que dijo la ministra en el escrito a la Obviamente, presentación bueno, de la pero justicia. por eso es doblemente grave, porque cuando una ministra de Seguridad acusa de terrorista o de narcotraficante o de espía, que ella le dice por el tema del amedrentamiento, por el tema de la pena que tienen en el Código Penal, ¿verdad? Entonces como diciendo, te voy a arruinar la vida, le dice a los periodistas, porque ahora si encuentran un juez, como encontraron un juez, que está lleno de problemas, que le hace caso y le corre vista, que aparte de eso rompe las garantías constitucionales. Ese juez también está en prevaricato, porque... Bueno, ahí está la ley. palabra de José Mayans con... Y tiene esa particularidad Mayans, que Sí, igual cada están, tanto te mete un chistardo. igual están regalados, porque hasta Ocaña el otro día hizo un chiste con esto. O sea, le faltan No, los claro. poner a los marcianos. Imagínate que no es el mismo tenor de humor de Ocaña que de Mayans. No, pero ya si Ocaña hace chistes, Claro, por eso. estás en el piso mal, ¿no? Sí, por eso. Si te hace un... Claro, no, realmente. Bueno, atención con esto de todas formas, porque el pedido de juicio político para la ministra Patricia Bullrich, por lo menos lo pone sobre la mesa
ni más ni menos que el jefe de la bancada peronista en el Senado. Pero además, según adelantó Mayans, el kirchnerismo busca citar a Karina Milei en el Senado para que dé explicaciones sobre el escándalo de las coimas. La propuesta es que Karina sea citada para la semana que viene, luego de las elecciones provinciales de Buenos Aires. El bloque del peronismo en el Senado está también en conversaciones con los diputados, porque ya en la Cámara Baja la comisión investigadora del caso Libra, flamante comisión investigadora, porque finalmente esta semana empezó a funcionar, luego que se destrabó, quedó en la presidencia Maxi Ferraro, el diputado y presidente de la coalición cívica. Ya avanzaron en citar a la hermana de Milei y amenazó con que utilizará la fuerza pública para que la secretaria general se presente ante el Congreso. Algo que honestamente yo veo bastante improbable, pero ya el hecho de que esto sea parte de la conversación habla del estado de crisis que atraviesa el gobierno. Volvemos al Senado. La boludeada de Lustó a Patricia Bullrich y las teorías conspirativas de la ministra. Escuchá. Una cuestión de privilegio contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aparentemente Argentina atraviesa un conflicto internacional con dos países, uno que es de los más militarizados de nuestra región, que es Venezuela, y el otro que es una potencia bélica a nivel mundial, que es la Federación Rusa. El conflicto es tan grande que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están siendo atacados con agentes de inteligencia que penetran en reuniones privadas y graban a los más altos funcionarios y tienen el objetivo de quebrar el núcleo familiar del presidente. Tan escalado está el conflicto que aparentemente llegaron a armar medios de comunicación propios y reclutaron a algunos de los periodistas más conocidos del país para trabajar para ellos. Seguro, alguno hasta podría pensar que los infiltraron hace 40 años y los hicieron trabajar paulatinamente en medios de comunicación para usarlos llegado el momento adecuado. Inclusive llegaron a un estratagema extraordinario que es infiltrar a una periodista transformada en diputada dentro de su propio partido político. Entonces, la verdad que es un ataque y una amenaza existencial que los argentinos parece que estamos sufriendo. Esto que es tan ridículo como suena es la historia detrás de la denuncia que hizo Patricia Bullrich tratando de amedrentar a medios y a periodistas. Esto es lo que parece que ella piensa. Y es lo que quiere que los argentinos creamos sin absolutamente ninguna prueba. ¿Por qué digo sin absolutamente ninguna prueba? Porque ¿saben qué frase usa en la denuncia? Proliferan versiones. Dice así, proliferan versiones. Y como proliferan versiones sobre todo esto, tiene que censurar a la prensa y amedrentar periodistas, con allanamientos y con requisas. Bueno, ahí estaba Martín Lustó hace instantes ahí en el Senado, riéndose un poco de Patricia Bullrich y de sus teorías locas conspirativas. Al respecto, el presidente de la Unión Cívica Radical, por cierto, es integrante de la Bicameral de Inteligencia que se reúne el próximo martes. Empieza a haber movimientos también para, bueno, de mínima, hacerse algunas preguntas, ¿no? Sí. Se están vos ves al gobierno por estas horas revoleándose con nombres, con teorías, con todo lo que... Más allá de la falopa de Bullrich, de los rusos, los venezolanos y qué sé yo, tienen un problema. Evidentemente tienen un problema con la inteligencia, que manejan ellos, por cierto, pero... se ve que no tanto. Sí, pero se están operando entre ellos. Bueno, había varios libertarios que lo cuestionaban al propio Adorni cuando salen con esto de la teoría esta de la presentación judicial, que decían, tenemos la CIDE, ¿cómo nos van a grabar adentro de la Casa Rosada? Es que realmente, ¿no? Realmente. Si controlás la CIDE... O sea, quedás como medio un pelotudo. De mínima, por lo menos, claro. Incluso la teoría de Bullrich de que el kirchnerismo se infiltró en la Casa Rosada para grabar y espiar a Karina Milei, vos fijate cómo, al nivel ya de crisis que vive el gobierno, que son capaces, en el caso de Bullrich, de quedar como boludos para no quedar como que están teniendo un problema interno, ¿no? Porque si vamos a suponer que es cierta la teoría de que el kirchnerismo te infiltró en la Rosada y grabó a Karina Milei, bueno, tenés un problema de seguridad importantísimo. Más allá de después de que es falopa, porque no podría suceder nunca, ¿no? Sí. Pero en definitiva, prefieren esa postura, la de nos infiltró el kirchnerismo, la secretaria general de la presidencia, antes que reconocer lo que es evidente, que están teniendo unos problemas internos y unos pases de facturas brutales por estas horas de una interna que se veía venir desde hace tiempo.
Y se veía, ¿no? Como de un lado tiraban una, del otro lado tiraban otra, al rato contestaba uno, al rato contestaba el otro, con carpetazos y cosas en los medios. Y escaló demasiado rápido. La verdad es que es eso lo que tienen. Si hay un topo, si hay un traidor, está en la Casa Rosada, ¿no? Bueno, mientras tanto, el Senado entonces trata el veto contra la emergencia en discapacidad y afuera, en el Congreso, las familias esperan que caiga el veto de Milei. Están ahí en una nueva movilización en la zona del Congreso. Participa, entre mucha gente, la actriz Valentina Bassi, que se refirió al veto presidencial mientras realizan esta manifestación fuera del Senado, donde se vota para revertir la decisión de Milei. La escuchamos. ¿Qué ves vos, además de las carencias, de la deficiencia, de la mala praxis? ¿Cuál te parece que es el tema central, Valentina? Mira, lo que pasó es que nunca estuvimos tan mal, o sea, nunca se atacó tanto el sector. Es lo que vos decís, los aranceles están bajísimos, no hay aumentos ya, todo el año no hubo un aumento y ya veníamos muy mal. Entonces, las escuelas especiales, las instituciones, los hogares, están por fundirse, está por cerrar. Están todos, absolutamente todos, endeudados, endeudadísimos con Arca. Bueno, no se puede, o sea, esa deuda en algún momento se tiene que pagar. Y entonces están haciendo rifas para no cerrar, colectas, y una prestación para personas con discapacidad no se mantiene con rifas y colectas. No. Entonces, con esta ley de emergencia, el arancel se pondría, se pondría al nivel como para que las instituciones puedan pagar las deudas y no se fundan, y los terapeutas no se vayan al privado, que es lo que está pasando Sí, también, es verdad, es ¿cierto? verdad. Están bajo el arancel que verdad. solo pueden ir las personas que lo pueden pagar. Pero el sistema de prestaciones básicas entero está desmoronándose. Bueno, ahí está Valentina Bassi, que impulsa especialmente, entre muchos otros, la ley de emergencia en discapacidad. Es muy impresionante ver a Trebuch diciendo, es verdad. Y después, papi. Pero claro, que no sea cínico, No. pelado. Bueno, mientras tanto, Milei se fue a Estados Unidos. Se reúne con un estafador y una astronauta en las próximas horas. Bien ahí. Finalmente, Milei no hará un paso por Las Vegas, donde quería asistir al show de su exnovia Fátima Flores. Al final la única que perdió fue Fátima. Sí. Viste que le mostraban el otro día la poca venta de entradas de ese espectáculo. Sí. Incluso habiéndose anunciado que iba Milei, que se suponía que la promoción del espectáculo Claro, había un anunciaba flyer. la presencia de Milei. Muy destacado. Decía, viene Milei. Sí, una banda roja que cruzaba el flyer diciendo viene Milei. Es Con cierto. el teléfono para sacar las entradas, la página y todo. Y no se ve que no anduvo la venta. Es cierto que no era la difusión oficial, sino que era una cosa, un agregado de ella, eso. Que, Bueno, claro. Pero no importa, porque se suponía que bueno, todo el mundo debería haber sabido y que en Sí. todo caso eso iba a impulsar la venta de las entradas. Bueno, pero finalmente no va a participar. Página Según la oficial. agenda oficial, a las 17:30 Milei compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Se trata de una argentina, oriunda de Salta, ingeniera biomédica y aeroespacial, que se convertirá en la mujer oriunda de la Argentina. Primera mujer oriunda de la Argentina en viajar al espacio. Está previsto que participe en futuras misiones de la compañía Action Space con el respaldo de la CONAE. Todo lo que acá Milei quiere romper, en Todo. definitiva. ¿No? Es impresionante. Pero va a Estados Unidos y se reúne con la astronauta. Más tarde, a las 20:30, Milei se va a reunir con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, un financista conocido como el padre de los bonos basura. Bueno, no es buen nombre. No, realmente. no. Este tipo realmente es un bandido. Es mucho hasta para Wall Street. Sí. Al punto tal que, fue condenado. Uno no quiere ser lombrosiano, pero Google, si no están viendo en YouTube, No, Google en la cara bueno. del señor Milken. ¿Qué tiene? ¿Qué? Es un villano perfecto. Es Me un hace villano- acordar a un actor de Hollywood, ¿cómo es? John Malkovich. Sí, hay algo de John tiene Malkovich. algo de ¿verdad? Malkovich. ¿verdad? Es parecido a verdad, Malkovich. Es verdad. Bueno, Milei volvió a viajar a Estados Unidos. Nuevamente estará en contacto con personajes de trayectoria muy transparente. Muy maquillado Milei en esa foto. Nada que sospechar, nada que recriminarle al presidente. Esta vez el anfitrión es el empresario y economista Michael Milken, fundador del Instituto Milken y conocido entonces como el rey o el padre de los bonos basura, que ganó ese apodo en la década de los 80. Fue protagonista ahí de la conformación del mercado de bonos de alto rendimiento básicamente se hizo mega millonario cuando fue ejecutivo de un banco. Claro, ¿qué hacía el tipo? En un momento, las calificadoras de riesgo, o sea, a las empresas, ¿viste?
califican si los bonos que tienen esas empresas son riesgosos o no, qué sé yo. Entonces, bueno, era una época en la que las calificadoras de riesgo eran muy rigurosas con cualquier movimiento, qué sé yo, cualquier empresa, incluso una buena empresa, había tenido algún pequeño desliz financiero y ya los bonos eran basura. ¿Qué hacía este tipo? Iba y compraba esos bonos basura. Claro. Y después los vendía. Y de repente con eso se fue haciendo millonario. Después... Muy millonario. Muy Y en millonario. muy poco tiempo, además. Muy millonario en muy poco tiempo, O sea que sí. evidentemente prendió muchas alarmas. Totalmente. Ahora, en un momento, el chiste de comprar bonos basura y hacerte millonario se expandió. Mucha gente empezó a hacerlo. Mucha gente, muchos de estos muñecos. Claro. Y entonces dejó de ser un negocio, porque ya era poco para muchos. ¿Qué hacía el tipo? Compraba empresas, con esas empresas generaba bonos basura, y entonces ahí empezó a verse directamente un fraude. Y a partir de ese momento es que empieza su debacle. En los años 90 se declaró culpable en 6 cargos relacionados con fraude, manipulación de precios, evasión de impuestos. Un muñeco. Fue multado con el pago de $600 millones, sentenciado a 10 años de prisión. Fue liberado después de cumplir 2 años de la pena, colaborar con los investigadores del gobierno, y en el 2020 fue indultado por Donald Trump, y es quien inspiró al malo de la película Wall Street. Sí, Ni Gordon siquiera a Gekko. uno de... Claro, Sí. a Gordon Gekko, que es Michael Douglas. Bueno. Pero ni siquiera a uno de Wall Street. Al malo de la película de Wall Street inspiró este tal Michael Milken. Es que hoy re se reúne malo, con Milei. en esa película es re malo Gordon Sí, sí. Gekko, es re malo mal. Pero, y aparte, eso estaba pensando también. Digamos que Wall Street no es el hogar de el padre Mario. No, claro. Es malo hasta para Wall Street. Para que Wall Street te considere malo, tenés que ser un montón de malo. Sí, claro. Muchísimo. Mirá, porque además claro, son varios los bandidos ahí. Sí, claro. Pero al No, punto pero tal, es al una- punto es tal una que este fue. runfla de- Claro. claro. Pero mira, para que a este le impidan De por vida. de por vida. A poder operar en los mercados bursátiles. Es un montón hasta para Wall Street, ¿no? Lo tuyo ya es mucho, amigo. Claro. Bueno, con él se va a reunir Milei. Ya tuvo un encuentro en enero, el año pasado también. Bueno, muy amigos, evidentemente. Bueno, Viste que Milei va entre buscando ellos, gente entre- transparente por el mundo para encontrarse a tener reuniones. Fantástico y demás, eso, ¿no? Tremendo. Tiene como un imán, ¿no? Hay algo ahí, hay algo ahí. Pero bueno, él también ya en algún momento había hablado de los héroes que evaden. Sí, Entonces sí. tiene algo con eso. A él no le parece mal. No, al contrario, les parece. Le parece que son héroes. Es un mérito, héroes que evaden. Sí, que de alguna forma eluden al Estado, ¿no? Claro, Etcétera. claro. El bobo de Wall Street le están diciendo, no me parece. No, Que le digan a Milei el bobo de Wall Street por reunirse con... Malo. No estoy de acuerdo para nada, de acuerdo, me parece una falta de respeto a la investidura presidencial. Mientras tanto, antes de irse a Estados Unidos, ayer el pequeño acto de Milei, un acto, bueno, una experiencia, como decíamos, ¿no? Es como... Es como el Tiny Desk de Milei. Claro, el Tiny Desk de Milei en Moreno. Varios momentos, qué sé yo. Para referirnos especialmente al escándalo de estos días, el tema de Karina Milei, ¿no? Dice que se metieron con su hermana, escúchalo. Van contra la familia. Imagínense cómo deben estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los 3 tipos de operaciones todas juntas. Trataron de acusarnos de chorros, digamos, y fueron contra nuestras vidas humanas y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo le vamos a pintar la provincia de violencia. Bueno, ¿por dónde arrancar? Pero básicamente no es tu hermana. No es que se metieron con tu hermana porque es tu hermana y porque te quieren hacer daño personal y fueron y escarbaron en la vida privada de un familiar del presidente. No. ¿Con mi hermano te metabas? Es la secretaria general de la presidencia. Es el personaje político más importante del gobierno. Es, en palabras del presidente, Karina Milei, el jefe. No es tu hermana. Sí, además es tu hermana. Pero, en todo caso, si alguien se metió con tu hermana, fue tu abogado. Fue Españolo el que se metió con tu hermana. El abogado de Milei, el hombre que más visitas, o del que más visitas tiene en Olivos al presidente, en la Casa Rosada, el que en los audios que nadie desmiente, dice que Karina Milei se queda con una coima. Entonces, hay una dificultad que por más que grite, se enoje, haga así como el león y qué sé yo, y todo lo que quiere, toda la perfo, perdió ahí, en este caso en particular, si en algún momento la tuvo, cierta
empatía que en algún sector de la sociedad generaba un hombre enojado. ¿Viste? Se ha hablado mucho de esto, se ha escrito al respecto, ¿no? Esa especie de, qué sé yo, simpatía, no digo empatía, pero simpatía que en algún sector de la sociedad generaba un tipo enojado con la casta, que venía a romper con todo, que cantaba yo soy el león y qué sé yo. Eso, evidentemente, hoy ya no genera lo que generaba hace un año. No es lo mismo ponerse una campera de cuero y subirse a un escenario a gritar que sos el más capo del mundo cuando todavía no sos presidente, que hacerlo casi 2 años después, cuando se verifica que tu gobierno va contra las personas con discapacidad, los pibes del Garrahan, los jubilados, y que encima tu hermana se queda con una cometa. Entonces, al final es un hombre solo gritando cosas contra el kirchnerismo. Es lo que le quedó, es bastante poco. Le puede ir más o menos bien en las próximas elecciones, tiene un núcleo duro que lo respalda. Ahora, 1 año y medio después del mejor gobierno de la historia de la humanidad, que lo único que te quede sea gritar en un escenario frente a muy pocas personas, kirchnerismo, 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 es bastante poco. ¿Cuántas veces dijo kirchnerismo, por ejemplo? A ver. Kirchnerismo inmundo, tantos años de kirchnerismo. Metieron décadas de kirchnerismo. Todo, la batalla contra el kirchnerismo. A los kirchneristas, ¡cara! ¡Kirchnerismo! ¡Nunca el kirchnerismo! Vale más unió que el kirchnerismo. Cada vez estos años de peronismo inmundo. El kirchnerismo, cuesta el kirchnerismo, eso. Kirchnerismo, nunca, kirchnerismo, kirchnerismo, nunca más. Kirchnerismo, nunca, de la tiranía kirchnerista con el kirchnerismo, de concepta kirchnerista, el kirchnerismo usa para decir kirchnerismo, nunca. El kirchnerismo volvió a pasarnos por el viendo el kirchnerismo y pintar el kirchnerismo en toda su expresión. Kirchnerismo, nunca más al kirchnerismo. Bueno, 26 veces. Al kirchnerismo, kirchnerismo. Bueno, en algún momento también es cierto, de tanto decirlo a veces por ahí es difícil. Es difícil. Bueno. Realmente, insisto, veremos cómo le va el domingo. Las encuestas hablan de paridad, palo a palo. Habrá que ver qué sucede después de las elecciones y rumbo a octubre. Todos los sondeos indican que el escándalo de Españolo pegó fuerte. Que hay una pendiente en descenso de la figura del presidente. Resta, ¿no? La Argentina es una caja de sorpresas permanente, ver si en algún momento retoma la conducción de la conversación, de la gestión, vuelve el gobierno a tener el control de la cosa. Pero mientras tanto, realmente es bastante poco para un gobierno que venía a cambiarlo todo, llegar 1 año y medio después a una elección de medio término gritando kirchnerismo, kirchnerismo, kirchnerismo. Es lo único que le quedó a Milei en su pequeño acto. Después de todo lo que se ha hablado sobre este acto, ¿no? Que iban a ir 10.000 personas, que, bueno, todo lo que ya sabemos, lo que fue parte de la conversación ayer especialmente. Y al final había más policías que gente. Es muy llamativo, ¿no? Sí, era más o menos mitad, ¿no? Porque cortaban 1.500 y eran 1.800 y 700, por ahí. Y no estaba expert. Lo bajaron, ¿viste? Y capaz de escaparse en moto por ahí era medio más complicado. Más difícil de salir en moto a la huida. Bueno, mucho sobre el acto. Algunas agresiones a un periodista. Cuando la comitiva se iba a volar unas piedras, unos pibes que tiraron unas piedras, pero no mucho más. Recién vi que igual el muchacho te estuvo hablando. El periodista. Sí. Que es un ex. El gran hermano, un ex gran hermano, ¿no? Que le había pasado bastante mal, había estado en situación de calle en un momento y ahora fue contratado, está haciendo notas para un canal, para un programa del canal América. Cristian Mercante. Mercatante, sí. Mercatante. Y que el botellazo se lo pegaron cuando fue a tratar de hablar con los encapuchados. Claro, exactamente. De esos encapuchados habló hoy Gustavo Gravia. Saben que es un periodista especializado en mafias del fútbol, barras, etcétera, ¿no? Hoy hizo un informe esta mañana en Radio Comodos, en el programa de Tenenbaum, identificando los barras que participaron del cierre de campaña de Libertad Avanza. Ya había identificado al piloto de la moto que se llevó a Spert, que era un ex barra del Club Comunicaciones, procesado por un intento de asesinato y demás, y qué sé yo. Y ahora encontró ahí, identificó a los barras que participaron del cierre de campaña de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. A ver, lo escuchamos. Matías Joel Sacco. ¿Quién es Matías Joel Sacco? Matías Joel Sacco fue el jefe de la barra brava de Platense hasta hace aproximadamente unos 5 años, cuando él lideraba, él es del barrio Mitre, lideraba toda la zona del barrio Mitre junto a otro que se llamaba Alejandro Acosta, le decían el viejo Tom, y otro que se llamaba Kevin Torres, y tenían una banda delictiva, pero
delictiva, para que ustedes se den una idea, tuvieron líos de narcotráfico con la 1114 porque le mexicanearon plata al capo de la 1114, tiroteos feroces en la 1114, en el barrio Mitre, tremendo. Después quedaron sopre algunos porque tenían una banda que de salideras bancarias, tenían una banda que robaba en countries. Por esta última quedó, por ejemplo, preso Kevin Torres. Todos estaban prófugos en algún momento porque además le robaban a Platense y habían entrado al club a punta de pistola a llevarse todo lo que había y además a apretar a los jugadores después de una derrota con Estudiantes de Caseros. Bueno, de todo lo que estoy contando, el líder es esa persona que ven ahí, que tiene el buzo de Everlast y se llama Matías Joel Sacco. Y vos decís, bueno, ¿y por qué está con los de River? Porque cuando de Platense tuvo que dar un paso al costado, dada toda su situación judicial, lo rescataron los de Platense. El Pato Ariel dijo, pero vos sos de los que tiran tiro. Vení conmigo que necesito gente en River, y se lo llevó a River. ¿Por qué? Porque insólitamente Matías Joel Sacco no tiene derecho de admisión. Ariel Calvici no puede entrar a la cancha porque tiene derecho de admisión. Los hermanos que yo te conté de Bécar no pueden entrar a la cancha porque tienen derecho de admisión. Entonces le pusieron a Matías Joel Sacco a manejar adentro de la tribuna. Es mentira que en River no hay barra. Él maneja el grupo de los borrachos del tablón que van a la tribuna popular histórica de los borrachos del tablón, más allá que ahora esa tribuna quedó en la parte inferior y no en la parte alta de la Sibori. Ese es el hombre. Tengo dos que preguntas. maneja. Primero, ¿es hincha de River? Porque hay muchos hinchas de Platense que son hinchas de River. Bueno, ahí está, aparte del informe de Gustavo Gravia, identificando a unos muchachos, ¿no? Sí. Unos muchachos. Trabajan de eso. Sí. Bueno, no, también, claro, Milei venía a cambiarlo todo, pero de repente lo que ves, especialmente en la provincia de Buenos Aires, es que ya sea para armar las listas, para coordinar este tipo de actos y demás, cae en los viejos muchachos del territorio bonaerense, ¿no? Que han trabajado antes para el peronismo y que, bueno, y hoy son mano de obra también de Milei. No me refiero a los barras específicamente porque no lo sé, pero sí los que ordenaron todo esto, los que organizaron, en Nene Vera, Sebastián Pareja, todos los que son los operadores de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en distintos territorios bonaerenses, bueno, son viejos muchachos de la política también, ¿no? Sí. Y la verdad es que eso posiblemente sea desencadenante de parte del ruido interno que atraviesa el gobierno en las últimas semanas, cuando se quedaron afuera todos los nuevos, los que venían de verdad a defender las ideas de la libertad, vamos a ponerlo en esos términos, todos los libertarios full Milei, que se quedaron todos afuera para, en la provincia de Buenos Aires al menos, cerrar con la vieja política, con Ritondo, Santilli, Montenegro, etcétera. Y claro, los muchachitos libertarios que venían bancando se quedaron todos afuera, entre ellos Santiago Caputo. Sí, claro. Que y lo que Santiago Caputo administra en el Estado, ¿no? Bueno, por ejemplo, los servicios de inteligencia. Claro, sí. Entre paréntesis, hubo una movida ayer, no sé si viste, que volvieron a Twitter, instalaron, volvió con el gordo Dan a la cabeza, con todo lo que veníamos hablando de la desaparición de toda esa tropa, justamente, Santiago Caputo, digital, instalaron Yo Voto por LLA, creo que era la tendencia que instalaron, la lograron meter primera tendencia en Argentina, entre las primeras del mundo. Estaban contentos por eso. Estaban contentos por eso. Algunos decían, bueno, es un apoyo al acto de Milei en Moreno, digo. Sí. Y otros lo leían como es una contra. Digamos, Claro. mientras ellos fracasan haciendo un acto para menos de 1000 personas en Moreno, nosotros estamos instalando una tendencia mundial, porque recordemos que ellos eran los que más estaban en contra de Pareja, Nene Vera, Claro. Nene Vera que fue amo y señor del acto del otro día. Todo de él terminó el acto y se fue en su Audi. Sí. Estaban las imágenes, ¿no? Estaba controlando en la puerta quién pasa, quién no pasa. Claro, sí. Por cierto, abrió la hija fue la que la maestra de hizo, ceremonias. La apertura del la acto. hija del Nene Vera. Sí. Sí, se fue presentando a cada uno que hablaba. En Twitter también de paso le raspaban un poquito, ¿no? A los Menem, ¿no? ¿Un poquito o no tanto? Yo no lo noté tanto hoy. Digamos, en el día de ayer era como más orgánico de hacer tendencia a eso. Claro. Sí, ya habían aparecido al principio de la semana muy fuerte en contra de todo ese mundo. No los más conocidos, pero sí del submundo de los trolls. Bueno, ese fue el cierre de campaña de Milei porque luego a la noche se fue a Estados Unidos para reunirse con el personaje que comentábamos recién. Mientras tanto, hoy cierra el peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Axel Kicillof tiene algunas recorridas, mateadas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires va a participar a las 17 horas del cierre de campaña de Fuerza Patria, que preparó para la 8ª sección electoral de cara a la elección del domingo. Ayer cerró en Tigre con Massa, le reconoció ser uno de los máximos artífices de la unidad. Lo hizo llorar a Massa, no sé si vieron circular las imágenes. Fue muy impresionante, muy impresionante. ¿Estamos todos muy sensibles o qué pasó? Tal vez un poco. Fue para tanto. me parece, sí. Dijo, uno de los A mí me artífices de la pareció- unidad acá, Sergio Massa. A mí me pareció mucho, Estaba muy emocionado. Mirá que yo soy de llorar de lágrima fácil. Para que a mí me parezca mucho es... Es verdad, es verdad. Bueno, hoy va a haber una mateada junto a la militancia en la Plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata. Mientras tanto, criticó Axel el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, calificó el operativo de seguridad como una provocación por la escasa convocatoria. Podrían haberlo hecho en un gimnasio, dijo Axel. Mientras tanto, cuestionó también al gobierno en medio de este escándalo de los audios y demás y lo acusó de sobreactuar con denuncias sobre supuestos atentados y la integridad física del presidente y demás. Kicillof dijo hoy acá en El Destape que el gobierno está muy golpeado. Y te digo, no, lo que yo observo es que el gobierno está muy golpeado. Eso se ve antes de los audios de Pañuolo, de lo de Karina, lo del 3%. Antes de eso ya se sentía muy fuerte la situación económica adversa. Puedo decirlo, en cada una de las regiones hay en general alguna actividad distintiva. La provincia es muy heterogénea. Por otro lado, Axel también dijo que La Libertad Avanza tiene un ejército de mamarrachos en la provincia de Buenos Aires a modo de candidatos. A ver. A exponentes del peronismo. Después también esta es una elección particular porque es una elección donde lo territorial, el trabajo de los intendentes, está intensamente puesta en consideración, y ahí tenés también que La Libertad Avanza tiene un ejército de mamarrachos en la provincia de Buenos Aires a modo de candidatos. Es muy difícil encontrar un candidato de La Libertad Avanza a concejal en algún distrito que tenga algún prestigio, alguna capacidad política o de generar algo. Entonces, está que lo de Milei está muy pinchado y que al mismo tiempo los candidatos locales de La Libertad Avanza son... Bien, ahí estaba Axel esta mañana acá en diálogo con Ari Lijalad en El Destape. En otro fragmento explica qué se juega este domingo y por qué es una elección muy importante. Para sintetizar un poco todo esto, este domingo es una elección muy importante, ¿no? Porque lo que está en juego también es rechazar todo esto que está ocurriendo y ponerle un límite al gobierno de Milei. Fíjense que hoy, por ejemplo, fueron atrás con el decreto que tiene que ver con los puertos, fueron atrás con el decreto del INTA, fueron atrás. Es decir, que yo creo que una elección en provincia de Buenos Aires donde no les vaya como ellos esperaban, que era ganar por 15 puntos caminando, venían hablando de la libertad de raza en provincia de Buenos Aires en septiembre. Entonces, ir a votar, ponerle un límite, que ahora dicen, bueno, si perdemos la elección va a ser un desastre financiero, se van a caer los mercados, va a tener más dificultades el gobierno. Yo creo que es todo lo contrario, exactamente lo contrario. Si Milei no consigue esa ventaja enorme que pensaba sacar, lo que va a tener que hacer es recalcular. Claro. Va a tener que echar hasta algunas medidas, no tengo duda. Bien. Bueno, eso que dice Kicillof es parte de la conversación en las últimas horas. ¿Qué pasa si el gobierno no hace una buena elección el domingo? Claro, le queda octubre. Pero el gobierno le puso mucha expectativa a la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y mucha expectativa también hay en los mercados. ¿Qué va a pasar el día después? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con los bancos? Etcétera. ¿Y qué tiene que, en caso de que el gobierno pierda la elección y se le termine de desmadrar la crisis, qué tiene que entregar a cambio? Entonces vos los escuchás a varios de los interlocutores de los distintos espacios de poder y ya directamente se habla de ministerios. Ya es como, bueno... se tendrá que ir Sturzenegger, Caputo, qué sé yo, como que ya hay un sector del poder preparado para, de mínima, sugerirle al presidente un cambio de nombres y un cambio de políticas. De máxima, no sé. Sí, cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, ¿no? Sí. Exactamente, eso es lo que está pasando. Pero además,
vos empezás a ver, ¿viste cómo empezás a ver los tiburones? Te das cuenta. Sí, hay sangre. Que ya los conocés, además. Sí. Son viejos tiburones. Vos decís, este aparece cada vez que hay sangre aparecen lo mismo. Decís, Y si no hay sangre, no aparece. no aparece. No aparece, ni se acerca, no. Y empezás a ver los movimientos, lo venimos contando, los movimientos de los últimos días y semanas de ese grupo de gobernadores, de la vice Villarruel, de, honestamente, los medios de comunicación del establishment. Si el escándalo de Españolo quedaba en Mauro Federico, Jorge Rial, nosotros indignados también, replicando, qué sé yo, era una historia. Ver cómo se sumó, ¿no?, el poder económico y sus medios a que eso entre, vos decís, bueno, evidentemente acá está pasando algo. Acá hay algún movimiento, algo nos están queriendo decir. Y empezás como a hilar, ¿no? Empezás como a conectar movimientos, es decir, hay un mensaje muy claro, ya viene pasando desde hace un tiempo, de algún sector del establishment de, bueno, mira, Javo, tenés el boleto picado, fíjate, tenés la posibilidad, todavía estás a tiempo de cambiar algunos nombres, de cambiar algunas políticas, o por las dudas ya estamos metiendo un cordobés en la Cámara de Diputados que nos puede dar una mano. Sí. No, bueno, ayer lo de Johnny Viale develando la estrategia de victimización del presidente, hablando mal de eso, diciendo Tremendo, que tiene... fue tremendo, ¿eh? Escuchar algunos discursos de algunos periodistas en estas últimas horas es... Yo prometo demoledor. no olvidarme de los que durante 2 años bancaron todo. Claro. Y atacaban a las organizaciones sociales, a las mujeres en los comedores, a las personas con discapacidad, todo, hasta que en un momento cambió el viento y soltaron. Yo no la agarré. Yo no me voy a olvidar. Sí, la agarraste. Acá no nos vamos a olvidar. La agarraste, vos. Durante el macrismo... Bienvenidos igual ahora, pero... Muchos, no digo nosotros ni vos, mucho menos, pero Sí. he visto varios diciendo, che, no nos vamos a olvidar de esto. Y sí, y después nos olvidamos. Yo digo nosotros. No, nosotros no nos olvidamos. Nos acordamos muy bien. No, nosotros no nos olvidamos. Porque después los ves ahora y decís, es como que recién llegan. Porque, recién llegados de Suecia. porque la jugada y los movimientos, ya esto lo vimos durante el macrismo también, defendiendo cosas indefendibles. Y más o menos en los mismos momentos, ¿tenés lo del 2018? Mirá, no lo habíamos ensayado. Es la imagen 16. Hay una imagen circulando en las redes sociales de 2 tapas de Clarín. Sí. Una de 2018, en una semana clave, el gobierno intervendrá para evitar la suba del dólar. Bien. Estamos hablando de mayo de 2018. Sí. Corte A, terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Sí, al toque. Sí. 2018, gobernaba Macri. Sí. Dice el título de tapa de Clarín, en una semana clave el gobierno intervendrá para evitar la suba del dólar. Fíjate ahora, Clarín. No, es la misma, ¿eh? Clarín 2025 y Clarín 2018. Las mismas tapas de Clarín, pero idénticas de alguna forma. Decían 2025, en 2018 lo que les comentaba recién, y en 2025, a días de la elección, el gobierno decidió intervenir en el mercado y logró frenar el dólar. Acá está, ahí está. Ahí está. La misma, prácticamente la misma tapa, en 2018, en 2025 más o menos, en el mismo contexto político, Sí. ¿no? Vos decís, qué curioso. Cambió un poco la tipografía, Clarín, eso sí. Es verdad. Hubo ahí como Yendo a lo un, importante. como un refresh. Sí. El logo es el mismo, ¿no? Sí, el logo es el mismo. No, también el logo cambió. Tal que antes estaba el tipito. El tipito ahora es como el calado. El tipito como... Mira, bueno. Hay cosas muy pequeñas. Encuentro las 7 diferencias. Que cambian. Y después es claro, es jugar a encontrar las 7 diferencias entre las tapas de Clarín de 2018 y las de Clarín de 2025, ¿no? Bueno, amigos, hasta ahí entonces las últimas novedades de la política local. Vamos ahora a contar qué pasa en el mundo, Ori. En el mundo de Estados Unidos hace lo que se le canta. No importa cuando lean esto, cuando escuchen esto. El martes, recordemos, el gobierno de Donald Trump lanzó un misil sobre una lancha procedente de Venezuela que, según el relato de Washington, ¿no?, transportaba droga rumbo a suelo norteamericano, rumbo a suelo estadounidense. Hizo saltar Estados Unidos la embarcación por los aires. Y ejecutó a sus 11 tripulantes, a quienes acusó después de integrar el tren de Aragua. Sin debido proceso, sin juicio, sin pruebas dadas a conocer públicamente. Claro, detalles. Bueno, esto a los fue... Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, exacto. Bueno, esto fue el martes, al día siguiente, el miércoles.
Porque, claro, cuando uno puede, puede. Desde México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no solo reivindicó el ataque, sino que lanzó una advertencia. The same information and the same intelligence mechanisms with maybe a higher focus was used to determine that a drug boat was headed Marco towards Rubio está de gira. the United States. En este caso, entonces, desde México dijo la misma información y los mismos mecanismos de inteligencia, refiriéndose a los mismos mecanismos de siempre, digamos. Quizás con un enfoque más preciso se utilizaron para determinar que un barco con drogas se dirigía eventualmente a Estados Unidos. Y en lugar de interceptarlo, bueno, por orden del presidente, lo hicimos estallar. Así de sencillo, ¿no? Y volverá a suceder. Quizás esté sucediendo ahora mismo, esto no lo sé, pero el punto, dijo Marco Rubio, es que el presidente de Estados Unidos va a declarar o declaró la guerra a las organizaciones narcoterroristas. Refiriéndose a este barco, operaba en aguas internacionales, se dirigía a Estados Unidos para inundar nuestro país con veneno y con el presidente Trump esos días se acabaron. Bueno, advirtió entonces que esto podría volver a pasar. Ya fue el tiempo de tratar de esconder, todo sucede muy a la luz. Siempre lo hicieron, lo que pasa es que nunca lo reconocían tan explícitamente. De forma tan obscena, ¿no? Claro, a la vista de todo el mundo. Sí, somos nosotros, boom, bombazo. En conferencia de prensa desde México. Claro, claro. Y está hablando el secretario de Estado de Estados Unidos. Bueno, mientras tanto, entonces, con el canciller mexicano a su lado, Rubio celebró la cooperación histórica, según sus palabras, alcanzada con la administración de Claudia Sheinbaum. Mirá qué cintura diplomática está teniendo la presidenta de México, porque hay que tratar con esa gente. Marco Rubio dijo, no hay otro gobierno en este momento en el mundo que nos esté apoyando más en contra de la criminalidad que el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, así que les doy las gracias. No sé si está bueno o está mal que te agradezca a Estados Unidos, claro, pero bueno, está sucediendo. A su vez, Claudia Sheinbaum publicó, ¿no?, su propio, digamos, balance de esa cita bilateral y escribió o aclaró, enfatizó que esa cooperación se apoya en 4 ejes que son reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua. Después de México, Marco Rubio llegó a Ecuador. Esto ya sucedió ayer, aterrizó ayer en Ecuador con una agenda cargadísima. Estamos hablando de seguridad, de migración, de cooperación. El gobierno de Daniel Noboa, que está muy alineado, ¿no?, con Washington, bueno, quiere, lo que pide es apoyo militar, inteligencia, recursos contra el lavado y no descarta instalar incluso una base estadounidense, ¿no? Ha ido avanzando en ese sentido. Washington además propone un acuerdo migratorio, propone en concreto que Ecuador reciba hasta 300 refugiados por año. Todo esto como parte de la ofensiva diplomática estadounidense, está claro, en la región, destinada supuestamente a reforzar la alianza con Ecuador frente al crimen organizado. Y ahora les propongo que terminemos en Italia. ¿Qué pasa en Italia? En el Festival de Venecia, donde la película del tunecino Kauter Banania, una película titulada La voz de Hind Rajab, recibió, lo escuchamos, bien fuerte lo escuchamos. En el Festival de Venecia, la película del tunecino Kauter Banania, La voz de Hind Rajab, recibió más de 20 minutos de ovación de pie, entre lágrimas y cánticos de Palestina libre. Esa película reconstruye la última llamada de auxilio justamente de Hind Rajab, una niña palestina de la que ya hemos hablado acá, lamentablemente, en Maldita Suerte. Larga ovación, ¿no? Más de 20 minutos. Creo que fueron 23 minutos de ovación. Mirá vos. Acá estamos viendo el director de la película con la bandera de Palestina, agitando la bandera.
La verdad que el Festival de Venecia está siendo el escenario de algunas manifestaciones en el rechazo al genocidio muy impactantes. Tal vez esa haya sido la más impactante de todas, la más intensa. Entonces les decía, la película reconstruye la última llamada de auxilio de Hind Rajab, una niña palestina de 6 años, asesinada por el ejército israelí el 6 de enero de 2024. Hind, recordemos, quedó atrapada en un auto tiroteado en el norte de Gaza junto a sus tíos y 4 primos. Estamos compartiendo su foto. Fue la única superviviente. Desde debajo de un asiento logró comunicarse con su madre y con la Media Luna Roja. Los voluntarios enviaron una ambulancia, pero tanto el vehículo de rescate como la niña fueron ejecutados, fueron aniquilados por las fuerzas israelíes. Les propongo que escuchemos el testimonio de la actriz palestina y protagonista de esa película en conferencia de prensa, Saya Kilani. We ask, isn't it enough? Enough of the mass killing, the starvation, the dehumanization, the destruction, the ongoing occupation. The voice of Hind Rajab does not need our defense. Nos preguntamos, ¿no es suficiente? Basta ya de asesinatos masivos, de hambre, de deshumanización, de destrucción, de ocupación. La voz de Hind Rajab no necesita nuestra defensa. Esta película no es una opinión ni una fantasía. Está anclada en la verdad. La historia de Hind carga con el peso de todo un pueblo. Su voz es una más entre las decenas de miles de niños asesinados en Gaza solo en los 2 últimos años. Es la voz de cada hija y cada hijo con derecho a vivir, con derecho a soñar, a existir con dignidad. Pero todo esto les ha sido robado ante las miradas imperturbables. Es la historia de una niña de Gaza que grita, ¡sálvame! ¿Cómo hemos podido permitir que una niña suplique por su vida? Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070. Y vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Explícame el frío de